Hola, bienvenido una vez más a este día, a este estudio que vamos a tener en el capítulo 11, versículo 28 del Evangelio de San Juan. Antes de que comencemos, vamos a orar. Padre, venimos ante tu presencia, te pedimos, Señor, que nos guíes, que nos llenes de tu sabiduría, Señor, que nos llenes de tu gracia y tu amor, Padre. Te agradecemos que eres un Dios compasivo, un Dios cariñoso, un Dios amoroso, un Dios que sacrificó a su Hijo por cada uno de nosotros. Te agradezco, Señor, por la relación que nos has permitido, Señor, establecer contigo a través de la sangre derramada en el Calvario por tu Hijo Cristo Jesús en esa cruz, Señor. Te agradezco, Padre, por mi salvación, la salvación de mis hermanos y mis hermanas y por todos los demás, Señor, que tenemos esperanza que vengan, Señor, a conocerte personalmente como lo hemos hecho nosotros, a entender que tú eres la vida y la resurrección, Cristo Jesús, y que aparte de ti, Señor, no hay nadie que puede ofrecer esto a cada uno de nosotros individualmente, sino a través de ti en esta relación que tenemos. Te damos gracias, te pedimos tu bendición en este estudio y a través de lo que vamos a leer, que podamos llegar a un entendimiento de quién eres tú, Señor Jesús. En el nombre de Cristo, Padre eterno, te agradecemos todo. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, este día, como les digo, vamos a acabar el 11 capítulo, o el capítulo 11, disculpe, del Evangelio de San Juan. Saben, estaba leyendo el resto de este capítulo y la verdad es algo tan hermoso llegar a comprender quién es Jesús y llegar a comprender la relación que podemos tener cada uno de nosotros con Él y lo que nos ofrece Él, la vida eterna, la resurrección de entre los muertos, la obra de su sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros, lo que significa llegar a entender en esto, llegar al comprendimiento de la grandeza del significado de la cruz. Pero vamos a continuar ahora en el versículo 28, dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Si recuerdan, la semana pasada leímos como Marta había ido a encontrarse con el Señor, ¿verdad? Cuando el Cristo venía en su camino y se encontró con él y tuvo una conversación y cerramos donde le dijo, Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y ella entusiasmada, llena de confianza en Cristo, llena de fe, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que has venido al mundo, ¿verdad? Entonces, después de tener esa conversación, ella va corriendo y le llama a su hermana, ¿verdad? A María y le dice en secreto que nadie está viendo, solo una conversación entre ellos dos y le dice, el maestro está aquí. Ahora, cuando ella dice el maestro en el griego, en el lenguaje koinonia Greek, que se llama el griego koinonia, que fue escrito el Nuevo Testamento, la palabra aquí es didáscolos y significa alguien quien enseña las cosas de Dios y la responsabilidad del humano a lo que él está enseñando. Entonces, ella dice, el maestro, el que nos enseña las cosas de Dios, está aquí y te llama. Y dice el versículo 29, ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y fue a él. Ahora, esto es muy importante. En el momento en que ella escucha que Cristo le está llamando, ¿qué es lo que hace ella? Se queda plantada, sentada allí, esperando que él venga a ella. No, ella reacciona, ¿verdad? Ella dice, mi Señor está aquí. ¿Y qué hace? Se levanta de prisa y corre a él. Esto es lo que nosotros también tenemos que hacer con nuestras vidas. Es en el momento que Cristo nos está llamando, especialmente cuando sentimos el jalón en el corazón, sentimos que Cristo nos está llamando, nosotros deberíamos de correr a él. Nosotros deberíamos de reaccionar y decir, Señor, ven a mi vida, entra en mi corazón, siéntate en el trono de mi corazón y sé mi rey, sé mi Señor, sé mi Salvador, mi Redentor, mi todo, como lo hace ella. ¿Por qué? Porque ella sabe que si hay alguien que puede calmar su dolor,
es Jesús. Si hay alguien que puede consolarla en este momento con el poder del Espíritu Santo, es Cristo. Y esta es una confirmación de lo que Jesús había hecho y dicho acerca de él mismo, ¿verdad? Entonces dice, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde, ¿qué? Donde Marta lo había encontrado. Jesús no entró, él se quedó afuera. Y María sale corriendo a él inmediatamente. Y por eso te digo que nosotros así deberíamos de ser. Correr a Cristo, correr a nuestro Señor, correr a nuestro Salvador. No esperar que Él venga a nosotros. Es más, donde Él está ahorita es en el cementerio. Él se quedó afuera. Él está muy cerca del lugar de donde Lázaro está sepultado, como vamos a ver en unos momentos. ¿Por qué? Bueno, esto es importante entender. Cada uno de nosotros, aparte de Cristo, estamos muertos espiritualmente. Estamos sepultados, como quien dice, sepultados en la muerte, en el pecado. Y Cristo viene ¿a qué? A dar vida, a resucitar al que está muerto espiritualmente, primero, y después un día regresará, como leeremos, a resucitar a los que están durmiendo en la tumba. Yo, como les dije, en el momento que yo recibí a Cristo, yo corrí, yo entregué mi vida y Él me dio vida espiritual. Mi espíritu, que estaba muerto por el pecado, sepultado, fue levantado de entre los muertos y ahora vivo para Cristo. Ahora vivo para su reino, ahora vivo para predicar su Espíritu Santo, para predicar el Evangelio, para que todos estemos llenos del poder del Espíritu Santo. Él me encontró en la tumba, como decir, y me dio vida nueva, espiritualmente. Dice, entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Lo primero que podemos ver es como María salió corriendo hacia Jesús, ¿verdad? Ella no le importó quién estuviera en la casa, ella no se disculpó, no dijo ahorita vengo. No, ella al escuchar que Cristo le llamaba, ¡pam!, como rayo, corriendo a él. Lo segundo que vemos es los judíos que están aquí presentes no sabían la razón. ¿Por qué es que ella salió corriendo? ¿Por qué? Porque dice que en el versículo 28 dice, fue a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Entonces los judíos no sabían por qué es que ella había corrido. En el momento de su dolor, en el momento que cada uno de nosotros está herido de corazón, es cuando debemos correr a Cristo Jesús. Los judíos, los que la están ahí consolando, ellos te pueden dar buenas palabras de ánimo, pero solo Cristo y el poder del Espíritu Santo te pueden traer esa paz sin igual. Esa paz que sobrepasa todo el entendimiento, aún entre la muerte. Eso es lo que Dios puede hacer en ti. Pero ellos creen que ella va al sepulcro a llorar allí. Dice, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Es interesante porque Marta y María usan las mismas palabras. Si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Como les dije la semana pasada, Jesús no tenía ninguna necesidad de ir y estar presente para restaurarlo. Simplemente tenía que dar la orden de donde estaba y su poder está en su palabra, que su palabra es tan poderosa que en el momento que él hubiera dicho, Lázaro, sánate, se hubiera sanado, pero él no lo hizo. ¿Por qué? Porque tiene un propósito, como vamos a ver. Tiene que hacer esto que es el tiempo divino del Padre Eterno. Dice el versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando a los judíos
que la acompañaban y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y preguntó, ¿dónde lo pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Dice que Jesús se estremeció, es decir, tembló en su espíritu y se conmovió porque le afectó el sufrimiento de sus amigas. Hay muchos que dicen que Jesús no puede relacionarse a nosotros. Hay muchos que creen que Dios no puede comprender lo que nosotros estamos pasando. Pero ese es el error humano del pensamiento del hombre. Ese es un pensamiento erróneo, como decimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos ver que Jesús, siendo 100% hombre y 100% Dios, Él puede relacionar con nuestro sufrimiento. Él dice que su espíritu se estremeció y se conmovió. En otras palabras, Él pudo sentir lo que ellas sentían, el sufrimiento de ellas. Y lo primero que pregunta es, ¿dónde lo pusieron? Y ellos le dicen, vamos, Señor, a enseñarte, ven. Inmediatamente dice que Jesús lloró. Piénsalo, Jesús lloró. Este es el versículo más corto de toda la Biblia. Jesús lloró. Y nos demuestra que Jesús realmente puede sentir lo que tú sientes. Que Él verdaderamente puede consolarte, que Él verdaderamente puede sostenerte en sus manos y darte la paz y la tranquilidad y la calma que necesitas espiritualmente en tus tiempos difíciles. Dijeron entonces los judíos, mirad cuánto lo amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Es interesante que los mismos judíos que están aquí pueden testificar acerca de los milagros que ha hecho Jesús. Ellos dicen, el que abrió los ojos, ¿a quién? Al ciego. Entonces, lo que Jesús había hecho anteriormente, cuando leímos que Jesús le abrió los ojos a un hombre ciego, es conocido por la gente. No es un secreto. Jesús no hizo nada en secreto. Él lo hizo todo abiertamente para que todos supieran quién él era. Pero la realidad es que todos tienen la habilidad de recibir o rechazar. Unos recibieron lo que Jesús había hecho y creyeron en Él, y muchos rechazaron lo que Él había hecho. Y esto es interesante porque en realidad cuando dice haber hecho también que Lázaro no muriera, le están echando la culpa a Jesús de la muerte de Lázaro, que es algo injusto. Pero recuerda lo que les dijo Jesús a los discípulos en el versículo 14 y 15, lo que va a hacer es ¿para qué? Para la bendición de ellos. ¿Para qué? Para que ellos sean bendecidos a través de lo que Jesús va a hacer en un momento. Dice Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Me puse a pensar de esto ayer, de la tumba, el sepulcro. Y me puse a pensar cómo dice que Jesús profundamente fue conmovido otra vez. Cuando Él llegó al lugar donde estaba enterrado su amigo. Esto significa que la muerte de su amigo Lázaro le trajo gran dolor. Pero no solo la muerte de Lázaro, sino la dureza de los judíos. Al saber lo que Él había hecho, pero habían rechazado el milagro. ¿Por qué? Muchos lo hicieron por temor a los fariseos. Lo hicieron por temor a los líderes religiosos. Vieron con sus ojos las cosas que Jesús había hecho, pero vieron al hombre y se pusieron temerosos. En vez de temer a Dios, temieron al hombre. En vez de temer al que puede destruir el espíritu y los huesos en el infierno, temieron al hombre que simplemente puede quebrar los huesos.
En este momento, en realidad, Jesús está disgustado con ellos por la dureza de sus corazones. Y la cueva no es como todos creen. Muchos creen que es un hoyo en la pared, ¿verdad? Pero no, no es cierto. Esta cueva, en este caso, es una cueva que va hacia abajo y no escarbada, sino como hacen otros. Esta tiene paredes de cerro y por eso dice que la piedra estaba encima de ella. Entonces tuvieron que quitar la piedra porque era para abajo como un sótano. Ahora la tumba de Jesús era una que estaba escarbada en la pared, porque la piedra fue rodada y no quitada de encima, como dice aquí. Esto lo leemos en Mateo 27, 59 y 60. Entonces podemos ver las dos diferentes tumbas que existen. La que va para abajo, que es un mausoleo o mausoleum, y la que está en una pared. Dice el versículo 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque lleva 4 días. Esto es interesante, que ella le dice al Señor, ¿verdad? Pero, Señor, no podemos, si la quitamos, su cuerpo, el olor va a apestar y va a salir, va a penetrar para afuera. Pero es interesante porque recordarás que también fue Marta la que le dijo a Jesús que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. En el 25 y el 27. Pero ahora ella interrumpe a Jesús y le dice, Señor, lleva 4 días en la tumba y su cuerpo ya hiede. Demostrando un poco, en este momento, un poquito falta de fe. Yo me pongo a pensar en la muerte, porque es algo que nos va a tocar a todos. Si Cristo no llega pronto, todos vamos a morir. Tu cuerpo se va a echar a pudrir. Ahora hacen muchos el embalsamiento, ¿verdad? Para que el cuerpo pueda ser sostenido lo más posible sin que se eche la corrupción. Pero con el tiempo aún todavía se va pudriendo el cuerpo. Es normal. Y dice que su cuerpo ya lleva 4 días en la tumba y ya hiede, ya apesta. Pero, ¿tú crees que esto lo va a detener a Jesús de hacer lo que el Padre le pide? Que algo que una persona que apesta lo va a detener, donde va a decirle, oh, no, tiene razón, ya hiede su cuerpo y déjalo. No, claro que no. Y yo creo que en este aspecto tenemos que imitar a Jesús. A veces puedes mirar a una persona en la calle que tiene necesidad y muchas veces uno no se quiere acercar a ellos porque dicen, oh, ¿cómo apestan? Pero sabes que tú apestas, tú hiedes. Tu pecado hiede, apesta horriblemente a Dios. Y aún así Él viene, te abraza, te limpia, te sana, te restaura. Tu apeste que tienes de tu pecado no lo detiene a Jesús de venir a ti. ¿Y por qué te digo que apestas? Porque te dije hace un momento, si no conoces a Cristo Jesús como tu Salvador, tu espíritu está muerto y tú estás en pecado. Y el pecado apesta a Jesús, le apesta al Espíritu Santo y le apesta a Dios. Pero cuando viene Cristo, Él te limpia de todo esto. Por eso es que el bautismo es representativo de eso. El hombre viejo siendo enterrado, como fue Jesús, enterrado, y cuando sales del agua, el nuevo hombre, la resurrección, siendo producida. Por eso es que todo cristiano, toda aquella persona que reciba a Jesús por primera vez, debe de ser bautizado. Muchos dicen, oh, yo fui bautizado cuando fui bebé. Eso no cuenta. ¿Sabes por qué? Porque no
fue de ti. No nació de tu corazón ser bautizado. Jesús fue bautizado como hombre. Los que venían a Juan el Bautista eran hombres y mujeres que ya tenían reconocimiento de su pecado. Un bebé no tiene reconocimiento de pecado. Él no sabe nada del pecado. Es imposible. Un bebé no tiene esa capacidad. Pero uno como adulto o digamos un adolescente ya reconoce que está pecando. Y por eso es que nosotros necesitamos en este aspecto ser bautizados. Enterrando al hombre que estaba viviendo en el pecado, el muerto, y teniendo la resurrección en nuevo en el Espíritu Santo. Porque mira como dice el versículo 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás las glorias de Dios? Primero, esto es un reproche por su falta de fe. ¿No te he dicho? Y luego le da a recordar su conversación afuera de la ciudad cuando vino a él. Si crees, verás la gloria de Dios. Para que tú puedas ver las glorias de Dios, tienes que creer, tienes que tener esa fe, esa confianza en Cristo Jesús. Para que tú puedas ver las cosas realizadas en tu vida que Dios quiere hacer, tienes que tener esa confianza que Él puede realizarlo. Yo se los he dicho muchas veces las cosas que me han pasado a mí. Y cada vez quedo asombrado por el poder de Dios. Y quedo satisfecho en la realidad de que Dios está haciendo su voluntad en mi vida. Y que yo tengo un buen Dios que me ama y realiza su gloria en mi vida. Para mí es hermoso como el Señor te da a recordar sus promesas que no van a fallar. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos al alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo que dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven afuera. Primero, Jesús da gracias al Padre. ¿Por qué? Porque siempre le escucha sus oraciones. Jesús tiene la victoria antes de haber sido resucitado. Cuando Él resucita a Lázaro, Él ya sabía que el Padre le iba a escuchar. Cuando Jesús fue resucitado entre los muertos, Él ya sabía que iba a ser resucitado. ¿Por qué? Porque Él sabía que el Padre siempre iba a hacer su gloria, su obra en su Hijo. Dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Tienes esa confianza tú en Dios de que escucha tus peticiones, escucha tus oraciones? Muchas veces muchos oran y dicen, ojalá y Dios me escuche, ojalá y Dios haga lo que le pido. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. Yo cuando oro, yo no tengo duda. Yo le digo, Señor, tú sabes mi necesidad, Padre. Tú sabes lo que estoy pasando en este momento. Pero sabes, Padre, y yo sé que tu buena voluntad, tu gloria se puede hacer en mi vida. Señor, haz tu voluntad en mi vida. Y lo dejo. Yo no me voy pensando, ojalá y lo haga, ojalá y ojalá y ojalá. No, simplemente le pongo mis peticiones a sus pies y mi Padre escucha. Y si la contestación viene a mi favor, gloria a Dios. Si la contestación no es lo que le pedí yo al Señor, gloria a Dios, porque yo sé que Él me escuchó y me dio su respuesta. No reniego, le digo gracias, Señor, por haberme escuchado y gracias, Padre, por haberme contestado. Lo segundo que vemos es que Jesús ordenó que quiten la piedra en el versículo 39, para que todos puedan ver el cuerpo de Lázaro, de que él está todavía en la tumba, para que al resucitarlo no crean que fue un engaño, una trampa, ¿verdad? Que él no estaba muerto, pero tampoco para que no crean que es un fantasma. Y todos puedan ser testigos del olor de su cadáver. ¿Por qué? Porque al abrirlo, el olor va a salir. Nunca has abrido una lata que está podrida la comida adentro. Cuando la abres te pega bien gacho, ¿verdad? Es horrible.
como que te dan un trancazo en la nariz y dices, ¡ay, caramba, está esto, qué gacho pesta! ¡Qué horrible! Así es la muerte. Cuando quitaron la tapa de encima de la tumba, eso lo salió para afuera. Y todos tuvieron la evidencia de que estaba muerto. Pero tercero, él menciona a Lázaro por nombre cuando lo levanta, que dice, Lázaro, ven afuera. Lo llama individualmente. ¿Pero por qué? Porque alrededor están mucha gente muerta en sus tumbas. Si Jesús hubiera dicho, sal para afuera, todos se hubieran levantado. Todos hubieran escuchado su voz. Pero lo hace individualmente, llamándole a Lázaro personalmente. Y Lázaro, al escuchar su nombre, se levanta y sale de la tumba, aunque está atado. Y esto es una demostración de su poder, que es incontestable, que es grandísimo, glorioso, magnífico. Pero ¿saben qué? Muchos, aunque miran este milagro, no creen. Y lo que hacen, como vamos a ver, inmediatamente dan el reporte a los líderes religiosos para que puedan continuar atacando a Jesús. En vez de glorificar a Dios, en vez de decir, wow, Señor, tú estás con este hombre y yo veo lo que has hecho, Señor, y yo creo, la dureza del corazón y el temor al hombre causa que ellos hagan lo contrario. Causa que ellos corran a los religiosos que habían dado la noticia que si miraban a Jesús hacer algo, que les trajeran el reporte. Eso es lo que hacen. Son mitoteros. Pero no para las cosas buenas de Dios. Y dice, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. La evidencia de que él estaba verdaderamente muerto fue el olor, y como salió atado de las manos y los pies con bandas o vendas, y su rostro envuelto en un sudario. Primer Tesalonicense dice así, 4, versículo 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristecéis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Estos son los que están en la tumba, que murieron antes de la venida de Cristo, pero que su fe estaba en Cristo Jesús, que habían recibido al Señor. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, como acaba de ser Lázaro. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la esperanza del creyente, de que un día estaremos con Cristo para la eternidad, de que un día nuestro cuerpo, aunque muéramos antes de la venida de Cristo, nuestro cuerpo que estaba pudriéndose en la tierra será resucitado y unido con nuestro espíritu que estaba en la presencia de Cristo cuando morimos. Y ahora obtendremos un nuevo cuerpo glorificado que puede estar en la presencia de Dios. Un cuerpo que no volverá a sufrir hambre, calor ni frío. ¿Por qué? Porque hemos creído en Cristo, hemos creído en su muerte, hemos creído que Él es el que tiene la vida, hemos creído que Él es la resurrección, hemos creído que no tenemos que comprar nuestra salvación. Las obras que hacemos nosotros ahora como cristianos no es para la salvación, sino que es de la salvación. Las obras que hacemos es un corazón que está agradecido por lo que se le ha dado. Entonces nosotros hacemos las obras para glorificar a Dios. No estamos haciendo buenas obras para que podamos un día tener el perdón de Dios o podamos un día
quizás entrar al reino de Dios. No, nosotros, nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida. En el momento que recibes a Jesús, Él toma su pluma, escribe tu nombre personalmente. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tú sabes que vivirás con Cristo para la eternidad. ¿Por qué? Porque como leímos la semana pasada, los que tienen su nombre escritos en el libro de la vida vivirán con Él. Todos. Por eso les imploro, reciban al Señor. Crean en Él, crean en su poder, crean en la resurrección que está en Cristo, crean que Él es tu único Salvador, que no hay nadie más que puede hacer lo que Él está haciendo por ti. Porque los mismos santos, los mismos apóstoles declaran, como dijo Juan en capítulo 4, versículo 3 del libro de Hechos, no hay otro nombre dado al hombre bajo el cielo por el que podamos ser salvos más que el nombre de Cristo Jesús. Piénsalo. Juan, el apóstol mismo, o Pedro, disculpe, con Juan, está diciendo Pedro, no hay otro modo a la salvación más que por Cristo. Ningún otro modo. Nadie más te puede salvar. Pedro y Juan estaban testificando de que ellos no podían salvar a nadie. Que ellos no tenían el poder para hacer nada más que predicar el evangelio que te lleva a la salvación a través del nombre de Cristo Jesús. Por eso cuando leemos en libro de Apocalipsis, cuando Juan está escribiendo, lo dice, me postré ante el ángel en el capítulo 21, y me postré y el ángel me dijo, mirad, no hagas eso porque yo soy un siervo como tú y tus hermanos. Glorifica a Dios. Los mismos ángeles te dicen, no te postres ante mí. Yo no puedo recibir la alabanza del hombre, solo Cristo se la merece. Dice el versículo 45, entonces muchos de los judíos que habían ido para acompañar a María vieron lo que había hecho Jesús y creyeron en Él. Piénsalo, una porción cree en lo que están viendo y creen en Jesús, pero como vamos a ver, la otra porción son los mitoteros, van a dar el reporte. Ellos corren a dar la mala noticia. Pero los que creyeron, estos son salvos. Ellos vieron, dijeron, wow, nadie ha hecho lo que este hombre ha hecho. ¿Cómo puedo negar lo que mis ojos están viendo? Y me pongo a pensar en las hermanas de Lázaro. Al verlo resucitado, su tristeza se convirtió en una alegría. Y sabes que su fe fue incrementada aún más. Y ellos quedaron impresionados, igual que los demás que estaban alrededor. Los otros judíos quedaron impresionados por lo que habían visto con sus ojos. Y por eso fue que ellos creyeron y se entregaron al Señor. Dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Como les digo, este milagro trae división entre los fieles, los que temen a Dios y los que temen al hombre. La pregunta que tú tienes que hacer es, ¿a quién vas a temer? ¿A Dios o al hombre? Sinceramente te lo digo, yo temo a Dios. El hombre puede quebrar mis huesos, pero Dios, solo Dios tiene el poder, ¿para qué? Para destruir el cuerpo y el espíritu en el infierno. El hombre no tiene esa capacidad. El hombre religioso no puede hacer eso, más que Dios. Pero estos corrieron a dar el reporte de lo que había sucedido. Quizás unos iban emocionados, pensando, quizás los fariseos van a cambiar de opinión. Pero quizás la mayoría van diciendo, ahora sí lo van a condenar. Dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, que es la corte suprema de la nación, y dijeron, ¿qué haremos? Pues este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él. Piensa su preocupación. Si lo dejamos, todos creerán en él. Y escucha,
Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. En vez de creer en el testimonio de los testigos, de los que acaban de ver lo que Jesús hizo, se preocupan por sus posiciones como líderes de la nación, religiosos. Se preocupan verdaderamente, yo creo, por sus ganancias, porque ellos se habían hecho ricos de lo que estaba sucediendo en el templo. Y sin saberlo, sin saber si puede ocurrir o no, dicen, vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pero ¿sabes qué? En el año 70 los romanos vinieron y destruyeron la nación, destruyeron el templo y corrieron a toda la gente de toda la nación de Israel. Fueron dispersidos por todo el mundo. Ellos pensaban que Jesús lo iba a hacer. No, no fue Jesús. Ellos mismos en el año 70 se trajeron esto sobre ellos. Si hubieran confiado en Dios. Pero la profecía ya estaba escrita. ¿Por qué? Porque el hombre desafortunadamente muchas veces confía en sí mismo antes de confiar en Dios. Te voy a decir, a mí me han criticado por lo que predico. Una vez me amenazaron en la calle. Me sacaron un desarmador como así de grande, de unas 10 pulgadas. Y me dijo el compa, me dijo, ¿sabes qué? Te lo voy a clavar si me sigues hablando de Jesús. Ok, le dije, está bien. No quiso creer, no quiso escuchar. Pero eso no me va a intimidar a mí de predicar el evangelio en toda su totalidad y su verdad. Porque mi preocupación es tu salvación. Eso es lo que me importa a mí. Mi recompensa está en el cielo, no en la tierra. No. Eso es lo más valioso, que tú seas salvo y tengas una relación con Cristo Jesús. Versículo 49 dice, entonces Caifás, uno de los sumos sacerdotes, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni os dais cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, escucha, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Este fue el momento en que todo el concilio, toda la Corte Suprema de la nación se puso de acuerdo que lo iban a matar. Caifás mantuvo su posición como sumo sacerdote más que cualquier otro sacerdote porque mantenía la paz no para el bienestar de la nación, sino para la Roma, para los romanos. Siempre era su deseo satisfacer a los romanos. Aunque su aprehensión es legítimo porque la historia de la nación estaba llena de hombres que habían traído la espada de Roma sobre la nación cuando eran vistos como amenaza, que Jesús haga estos milagros no significa que Roma vendría como furia sobre ellos. No había ninguna indicación de que los romanos estaban dispuestos a hacer daño a la nación por lo que Jesús estaba haciendo. Esto fue algo que ellos mismos utilizaron para decidir matar a Jesús y así cumplir con las profecías que estaban escritas. Versículo 54 dice, por eso Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Entonces Jesús regresa a la región donde anduvo anteriormente. Se acercaba la Pascua de los judíos
y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y se preguntaban unos a otros en el templo: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno se enteraba de dónde estaba, informara de ello para prenderlo. Debo decir, era necesario cumplir la purificación para participar en la Pascua. Esto lo leemos en el libro de Hechos 21 al 26, donde Pablo se purificó en esta semana de la Pascua. Pero aquí se encuentran estos hombres religiosos buscando a Jesús para prenderlo y para matarlo. La gente también lo está buscando, pero la gente lo busca para ver si va a ser otro milagro para ellos. La pregunta que tenemos que hacer es: ¿para qué buscamos a Jesús nosotros? ¿Vas a ser como los que lo buscan simplemente para obtener algo? ¿Para ver si es como un genio y puede hacer milagros en tu vida? ¿O vas a ser una persona que sinceramente busca a Jesús para que Él haga su voluntad en tu vida? Para que Él traiga los cambios a tu vida que son necesarios para aliviarte, para alivianarte, para salvarte, para restaurarte, para sacarte de la situación en la que te encuentras. Estas son las cosas que uno debe de pensar. En la noche en que recibí a Cristo, yo simplemente le pedí: Señor, sálvame. Señor, restáurame. Señor, perdóname. Te entrego mi vida tal como está, Señor. Úsala para tu gloria, Señor. No soy nada, no soy nadie, Señor, pero mi vida es tuya. Y Cristo escuchó mi oración. Y esa noche mi adicción fue quebrantada. Esa noche dejé de tomar alcohol y de usar drogas. El deseo se me quitó instantáneamente. ¿Por qué? Porque fue un milagro de Dios en mi vida, demostrándome que Él estaba conmigo, de que Él me iba a ayudar, de que Él me había sanado, de que Él me había quitado las cadenas de la esclavitud a las drogas y al alcohol. Él hizo en mi vida. Él lo hizo, yo no lo hice. Él. Y desde ese día en adelante comencé a vivir para Él, no para mí mismo. Mi vida es de Él. Mi vida se la dediqué a Él. Lo único que yo quiero es que todos nosotros escuchemos su voz. Porque yo sé que en este momento hay muchos de ustedes que pueden escuchar su voz. Sienten el jalón en su corazón. Sienten a Jesús que les está tocando y diciendo: ábreme y déjame entrar y yo cenaré contigo. ¿Le abras tu corazón a Cristo? ¿Le permitirás que Él pueda entrar en ti? Mi oración es que lo hagas en este momento, que no temas más al hombre, no temas a tu familia, a tus amigos que te vayan a criticar, que te digan que estás loco, que qué has hecho. No temas. Ábrele tu corazón a Cristo en este momento y verás cómo Él puede hacer los cambios que son necesarios para tu bienestar. Yo no me he arrepentido ningún día desde el momento que dije: sí, Señor, entra en mi corazón, cambia mi vida. Nunca me he arrepentido y yo sé que nunca me arrepentiré. Pero si tú quieres eso en este momento, si tú quieres vivir para siempre, si tú quieres ser restaurado, resucitar espiritualmente, ora conmigo en este momento. Simplemente di esto: Señor, Padre, vengo ante tu presencia y te pido perdón de mis pecados. Me arrepiento, Señor, de mi desobediencia, de mis fracasos,
de mi mal hablar. Señor, te pido que me perdones, que me restaures, que me adoptes como tu hijo o tu hija, que me hagas parte de tu rebaño. Límpiame la sangre de Cristo Jesús y ayúdame a vivir de este día en adelante para tu gloria. Y te pido, Señor, que me ayudes a ver tus glorias en mi vida y para la vida de otros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú has orado esto, bienvenido a la familia de Dios. Quiero decirte que estamos muy alegres de que le has entregado tu corazón a Cristo Jesús. Nuestra oración es que puedas tener esa relación desde día en adelante con Cristo. Y como les digo, si tienen unas preguntas, por favor, pónganse en contacto con nosotros en Calvary Chapel El Monte. Mándenos un mensaje de electrónico a calvarychapelelmonte.com y si van a la página o al app, a la aplicación que tenemos para los teléfonos, sea Android o sea Apple de manzana, ahí van a encontrar todos los recursos que necesitan, cómo ponerse en contacto con nosotros. Bajen la página y empezamos una relación hermosa como hermanos y hermanas en Cristo. ¿Sí? Oremos. Padre, venimos ante tu presencia y te damos gracias una vez más, Señor, por escuchar nuestras peticiones, Señor, por permitirnos, Padre, venir ante tu trono, Señor, y poder estudiar tu palabra. Te pido, Padre, por todos los que te han recibido este día, Señor, que hagas tu voluntad en sus vidas. Que, Señor, desde este día en adelante ellos puedan caminar contigo fielmente, Cristo Jesús. Que ellos puedan sentir tu Espíritu Santo viviendo en sus corazones, Señor. Señor, que derrames una doble porción de tu Espíritu sobre tus hijos y tus hijas, Señor. Que desde este día en adelante, Padre, ellos vivan para ti. Gracias, Señor, por salvarnos, por tener misericordia sobre nosotros y por amarnos. Gracias te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, hasta la próxima semana. Dios los bendiga y se me cuidan. Adiós.